Me gusta analizar la política local como si fuera el reflejo de la política internacional, con sus matices, con la propia cultura, con, por supuesto, ¿no? la propia historia, pero digamos que hay tendencias generales que se dan o se reflejan en cada país a su modo, pero esas tendencias son las que marcan un poco el día a día de la cuestión política, de las decisiones de los dirigentes. Y la verdad que me puse a mirar lo que sucede con una mujer, Isabel Díaz Ayuso, que es la gran vencedora allí en las elecciones de Madrid, candidata del Partido Popular, muy jovencita, periodista ella, eh, antigua invitada en un programa de culto, que yo se los recomiendo muchísimo, un programa de culto llamado La Tuerca, no sé si lo sigue estando, que lo conducía Pablo Iglesias. Pablo Iglesias, el que fue líder de Podemos, y digo fue, ahora voy a explicar por qué, tenía un programa de tele, en el que invitaba a diferentes personas a tratar determinado tema. Y habitualmente, no digo todos los días, pero sí aparecía por allí como representante de una derecha con cosas para decir, Díaz Ayuso. Las vueltas de la vida con su victoria rutilante, podemos decir, por lo menos abultada, eso seguro. Pablo Iglesias decidió que iba a renunciar a los cargos, trascendió que iba a renunciar a la política. Es difícil que haga eso, pero bueno, esencialmente sí a los cargos, con lo cual pasaría a salir de la escena de la política grande, vamos a decirlo de ese modo. Eh, y Díaz Ayuso, que es esta líder derechista, en realidad encara una nueva derecha que tiene los mismos propósitos de siempre de la derecha, pero se lo escuché a un analista político internacional. Esto no es una derecha que se soltó el pelo, ¿no? Es una derecha que ha perdido viejos prejuicios y que ha copiado incluso mucho de la estética y se ha apropiado incluso de palabras que anteriormente eran de los sectores contestatarios, y que hoy encarnan, si se quiere, el desafío a un orden que es, como ocurre en España, pero también como ocurre en el resto del mundo, el orden sanitario, el orden de la salud pública, el necesario orden que tiene que haber para que una pandemia no se lleve puesto a millones y millones de personas. De hecho, Díaz Ayuso, que es la candidata, insisto, del PP, un partido implicado en gravísimos hechos de corrupción, más allá de la cuestión ideológica, en realidad eres una estructura política que había sido muy desprestigiada por la propia dirigencia corrupta que tuvo, Rajoy entre ellos. Parece ser la renovación y parece ser que sectores importantes de la ciudadanía madrileña han entendido que la protesta esta vez se canalizaba por ese lado. Hasta último momento, el cordón rojo, como se llama al conurbano madrileño, donde históricamente vencen las opciones progresistas o de izquierda, algunos decían, bueno, se va a revertir con ese cordón rojo, el voto del cordón rojo. No pasó eso, no ocurrió. Y mucho de ese cordón rojo, según los números de la elección, terminaron votando a Díaz Ayuso, que de roja no tiene nada. ¿Sí? Eh, Les decía que generalmente analizo eso, que la política local en función de esas tendencias internacionales o más generales, y me da idea de que Horacio Rodríguez Larreta es evidente que se mueve en coordinación con estas derechas a escala global. Rodríguez Larreta, como subordinado de Mauricio Macri, reportan a la Fundación Libertad. La Fundación Libertad tiene una amplia influencia allí en España. Digo, Aznar fue su presidente en su momento, Vargas Llosa como editorialista del diario El País también hace lo suyo, Mario Vargas Llosa. Es como una especie de derecha orgullosa, ¿no? Una especie de derecha orgullosa de ser orgullosa, pero que en el caso de Díaz Ayuso, además de eso, incorpora cosas que hasta ahora la derecha no tenía, que es el desparpajo, y es fundamentalmente no hablar de la política en los términos tradicionales, ¿sí? Pensamiento de zócalo, identificar a las opciones de cuidado o
las opciones de estado del bienestar como si fueran directamente comunismo, no hay ninguna estación intermedia, ¿sí? Y con dos o tres eslóganes fuertes, eso sí, amparándose en la supuesta libertad, en esta especie de anarquismo libertario, eh, proponerle a la sociedad una vida que no sea regida o que no esté regulada por el Estado. Así con eso triunfó allá. Y me parece que también lo que postura Horacio Rodríguez Larreta aquí en la Argentina tiene mucho que ver con las particularidades de la Argentina, donde quizá a diferencia de lo que ocurre en España, el Estado es demandado. ¿Mm? El Estado es demandado. Hago esa aclaración porque me da la impresión de que Horacio Rodríguez Larreta quizá conserve cierta popularidad al interior de su voto duro, el voto duro histórico que ha tenido Juntos por el Cambio en Capital Federal o en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No sé si eso trasciende del mismo modo al resto del país. Pero es cierto que es un discurso que pretende nacionalizarse. El discurso del anticonfinamiento, el discurso de la presencialidad en las aulas, el discurso de la autonomía y la libertad de decidir frente a un Estado totalitario, que toma decisiones violando las autonomías, que toma decisiones violando los derechos ciudadanos. Ojo con esas cosas porque me da la impresión de que Horacio Rodríguez Larreta no está haciendo otra cosa más que mirar estas experiencias que en Madrid y con Díaz Ayuso han tenido un resultado fulgurante. Por el otro, me da la impresión que hay que seguir con atención lo que vaya decidiendo Biden, a quien el presidente llamó Juan Domingo. ¿Por qué? Porque es otra mirada sobre lo que ocurre. Biden está tratando en Estados Unidos de recuperar el rol del Estado en el ordenamiento de la sociedad en el marco de una pandemia extraordinaria, pero también en los desajustes que ha producido el neoliberalismo, que se han visto agravados por lo que sucede en la pandemia. Por lo tanto, es como la otra opción, ¿no? Es otra opción donde aparece, en este caso, el Estado con una inyección de dinero importante en la economía, en los bolsillos de los ciudadanos y las ciudadanas. En la salud, Biden está planteando una inversión en salud histórica, histórica. Todo esto, obviamente, en el marco del anuncio que hizo durante los 100 días en el día que estaba celebrando los 100 días de gobierno y donde dio el discurso sobre el Estado de la Unión, como ellos le dicen. Y me parece que es otra mirada, es una mirada que le dice a la economía o al mercado: usted no resuelve nada, de ustedes no derrama nada, si el Estado no está para sacudir la copa, acá no derrama nada, y que es otra mirada donde la libertad podría considerarse es la de estar bien alimentados, tener un trabajo, gozar de una vacuna, es decir, la libertad de vivir en el sentido más digno de la palabra, ¿no? No solamente la libertad de tomar cervecita y comer berberechos, como dice Díaz Ayuso, sino la libertad del vivir con una vida medianamente ordenada en base a un canon histórico, que es el de la igualdad, de la solidaridad, pero fundamentalmente que el Estado sirva como ordenador y regulador de la vida cotidiana. Me parece que lo que va a ocurrir aquí en la Argentina, ya hablando de las elecciones de medio término, que algunos plantean, bueno, no algunos plantean, perdón, se van a posponer un mes, están viendo si llegan a un acuerdo allí definitivo sobre el asunto. Creo que el eje divisorio de esta elección va a ser precisamente las nuevas derechas, en este caso reflejadas en lo que ocurrió en España,